Dios le bendiga mucho en esta noche hermosa. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración antes de empezar, para que el Señor ponga lo que esté en mi corazón y que se sepa que yo no hago nada si no es dentro del orden de la palabra de Dios. Eterno y soberano Señor del universo, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra. Mira, Señor, estas palabras que vamos a hablar en esta noche. Buscamos edificar al pueblo de Dios. Buscamos dentro de los temas tabú, de los temas controversiales, hacer un aporte para que tu iglesia siga discutiendo lo que es y lo que será, para que todas las falsas doctrinas se despejen, para que tu pueblo aprenda y no se pierda por falta de conocimiento. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el día de hoy? ¿Cómo estuvieron? Nada, yo estoy por aquí trayéndoles este tema, ya que muchos de los compañeritos nuevos que se han convertido, que han aceptado la fe en Jesucristo, señores, no saben ni siquiera quiénes son los 12 apóstoles, ni cómo terminaron su vida. Yo estoy sorprendido de que muchos de ellos me dijeron, no, porque el apóstol Marcos, no, porque el apóstol Lucas. Y yo dije, no, pero yo tengo que hablar de esto. Cuando parece que tenemos un tema superado, pues al parecer no lo tenemos. No lo tenemos. Parece ser que la iglesia de Cristo merece o tiene que ser doctrinada otra vez en la sana doctrina. Tiene que ser doctrinada otra vez. Porque si cosas tan simples como esta no las saben los cristianos, muchos de ellos que llevan 40 años en la iglesia, señores, 30 y 40 años, y no saben nada de los 12 apóstoles, imagínense ustedes, ¿qué más van a saber de todos esos grandes hombres de Dios que trajeron el evangelio hasta nosotros? Es bueno saber de dónde venimos. Es bueno saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Porque si en el camino encontramos una rumba de gente, de pastores, de los llamados apóstoles ahora del Evangelio de Prosperidad, que nos plasman su doctrina, sus falsas doctrinas, entonces estamos perdidos. Yo le he dicho a mucha gente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo el Señor va a juzgar a los cristianos que tienen buen corazón, pero que para ellos 2 más 2 son 8? O sea, cuando tú tienes tantas lagunas doctrinales, aunque tú tengas buen corazón, ¿cómo Dios va a juzgar eso? Señores, esta es una situación que tenemos que analizar. Pues bien, para empezar, es bueno decir que ni Marcos, ni Lucas, y en últimas instancias que entró Matías, si era apóstol, sustituyendo a Judas Iscariote. Pero es bueno que eso esté claro. Y nada, yo soy Carlos Álvarez en estos análisis bíblicos que estamos trayendo por aquí, por Facebook y por YouTube y las demás plataformas que se comparten, para traer luz sobre la palabra de Dios. Me especializo en tocar temas tabú, temas retorcidos de la Biblia, temas que deberían ser normales, pero que ahora mismo, por alguna razón, no se tocan. Por alguna razón que yo no entiendo, no se están tocando. Entonces yo lo toco porque la venida de Cristo está pronto y la iglesia, no parece tener todo ese conocimiento. Prueba de ello es lo que yo acabo de plantearles, que me he topado con un par de personas en estos días que me han dicho que Lucas y Marcos y otros más, bueno, los apóstoles, hay personas que creen incluso que Pablo es de los apóstoles. Es increíble. Entonces nada, vamos a empezar por mencionar los nombres de ellos y luego qué hicieron, porque los 12 apóstoles son la suma de la sociedad en temperamentos, en acción, en comportamiento, en ambiciones, en traición. A ver, según la Biblia, si estos 12 apóstoles, según el título que yo tengo aquí,
terminaron mal o terminaron bien. Y también qué dice la tradición, porque no todo está escrito en la Biblia. El primero es Simón Pedro. Ay, 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 ay. Considerado el líder de los apóstoles. Bueno, yo no sé si sí, porque al final era un hombre que estaba lleno de errores, aunque eso se validó tan pronto el Vaticano asumió que el Papa era el sucesor de Pedro y que el Vaticano, la Basílica de San Pedro, reposa donde están los restos de él, enterrado. Entonces, la iglesia con el paso de los años validó que el apóstol Pedro era el líder, pero no me parece, no me parece. Y yo voy a decir por qué. Miren, Pedro era impulsivo, apasionado, pero sin duda alguna valiente en la mayoría de los casos. Valiente. ¿Qué podemos decir de Pedro? Aparentemente, aunque le cortó una oreja a un soldado romano cuando venían a prender a Jesús, la Biblia señala que ellos salieron corriendo todos. Pero los que no aparecieron, Pedro sí apareció para su mal. Porque sobre Pedro y sobre Judas descansa algo que no descansan sobre los otros que salieron corriendo. Pedro, por ejemplo, negó a Jesús 3 veces. No, que miren, no, yo no lo conozco. Jesús golpeado ahí. Golpeado, una paliza que le dieron. No, que no lo conozco. O sea, el hombre que duró 3 años haciendo prodigios y milagros, el hombre que te hizo caminar sobre las aguas del mar y por tu fe te hundiste, el hombre que oró y calmó la tormenta, el que reprendió los demonios, el que vino a la transfiguración con Moisés y Elías y tú la viste y quisiste hacer cabañas, tú lo negaste. Entonces yo no sé cómo juzgar a Pedro, señores. Pero vamos a ver si esta traición fue todo o si en el camino pasó algo más. Segundo, Andrés, el hermano de Pedro. Bueno, Andrés, que también era pescador, era fiel, trabajador y discreto. La Biblia no señala tanto de él. Aquí en Mateo 4, 18, 20, Marcos 1, 16 y Lucas 5, 1 confirman que él era. Nada. No hay mucho que decir de este apóstol, salvo que voy a dejar para el final cómo terminaron y qué hicieron. Santiago, el hijo de Zebedeo, junto con su hermano Juan, pues este era Santiago, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Bueno, hay algo que sí señala la Biblia de él, que era del círculo íntimo. Señores, esto se ve en todas partes. Juan y Santiago, que hay que ver porque hay una confusión de que este Santiago era el jefe de la iglesia que aparece en el libro de los Hechos y después fue sustituido por otro Santiago que hay aquí. Pero también hablan como de que ese Santiago era el hermano de Jesucristo. Jesucristo, María tuvo hijo y nada, hay una confusión con eso porque eso no estuvo claro. Esto se debe a que la mayoría de los apóstoles no eran personas letradas. Ninguno de ellos tenían letra. Por eso tal vez a últimas instancias cayó muy bien que apareciera Pablo y que Pablo tuviera amigos como Lucas, porque Lucas llega a ellos por Pablo y con una misión específica, ¿verdad? Entonces sabemos que Santiago, hijo de Zebedeo, era el círculo íntimo de Jesús, ambicioso, temperamental e impulsivo. Fue el primer apóstol en ser martirizado. Pero esto es bueno. Yo dije que lo iba a dejar de último, pero di algo. Entonces está Juan, el discípulo amado, que en algún momento también osó en hacer su malcriadeza, su pique. Pues. Él y Pedro fueron llamados por Jesús los hijos de Boanerges. Es difícil mencionar los hijos del trueno, que querían por la desobediencia de ciertos sectores del pueblo que cayera fuego sobre ellos.
Y el Señor le dijo, no, pero espérense, yo fue a rescatar a los enfermos. Yo a esa gente yo vine a rescatar, no lo puedo destruir. Entonces, pero este Juan, compasivo, amoroso y reflexivo, desempeñó un papel importante en todos los aspectos. ¿Qué podemos señalar de los apóstoles? Primero, que ellos se estancaron. Independientemente de la fuerza que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, ellos se estancaron. Entonces, ellos terminan ejerciendo el ministerio de un modo u otro. Vamos a seguir leyendo para completar los 12 apóstoles y luego vamos a ver quiénes fueron los traidores, si fueron todos y se quedó así. Entonces tenemos a Felipe, el evangelista. Salió a predicar por las regiones como Grecia y Frigia. Tenemos a Bartolomé, también conocido como Natanael. Este Bartolomé, este se cree que predicó en la India. Tenemos a Tomás, el gran Tomás, conocido por ser un incrédulo. Este era, como siempre, en todos los grupos hay un tipo que siempre está chivo. No, pero es que yo para creer tengo que ver y tocar. El asunto es que la fe es fundamental en este ministerio. El que no cree no puede ir al cielo. El que no cree no tiene la salvación ganada. Prácticamente el sello que tú tienes del Espíritu Santo, el imán que va a hacer que él te ale es la fe. Es la fe, señores. Sin fe todo es muerto. Entonces tenemos a Mateo, conocido como Leví. Fue un recaudador de impuestos. Como ustedes sabrán cuando Jesús lo llama. Era reservado, introvertido y observador. No andaba opinando. Era un tipo discreto. Obviamente, si era recaudador de impuestos, tenía cierta educación. Fíjense que es importante lo que le estoy diciendo. Porque Mateo escribió un evangelio. Escribió un evangelio. El evangelio a los judíos. Porque cada uno de los evangelios sinópticos, señores, hay 4 evangelios. Se le llama sinóptico a 3 de ellos porque tienen una vista común de todo. El evangelio de Juan, que lo daremos en algún momento, es un evangelio especializado. Porque Juan no le escribió a las personas inconversas que había que predicarle. No, este evangelio fue una petición de las profundidades de Jesucristo que ignoraba la iglesia. ¿Quién es Cristo? Me dicen que es Dios. ¿Existe una preexistencia de Cristo? Si Cristo estaba en el cielo y vino a través de un nacimiento virginal y todo eso. Entonces, Juan, el evangelio de Juan viene a explicar todo eso. Los otros evangelios tienen el punto común, pero el de Juan es un evangelio especial. Por eso empieza hablando de la preexistencia de Cristo, su divinidad. En el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice que Jesucristo, todas las cosas en él fueron hechas. Oigan eso. Y nada de lo que fue hecho hubiese podido ser sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Señores, este evangelio es hermosísimo. A mí me encanta el de Juan. Entonces, seguimos con Santiago, el hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Era devoto, obediente y humilde. Se dice que fue líder de la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Santiago, el hijo de Zebedeo. Parece ser, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, que me gradué de pastor, por allá por el 94, nos graduamos de pastor, un grupito en la iglesia, fuimos seminaristas, pero no para pastorear. Yo me gradué para ser conferencista, para conocer la palabra de Dios, pero no daban ese título de conferencista ni de misionero, no daban esos títulos. Te salía el título ministerial para ejercer pastorado. Asunto que me salió, pastorear en la cueva de Cebico, eso, pero yo lo rechacé porque el ministerio pastoral no es mi vocación. Yo creo que cada uno fue llamado a su ministerio. El mío es la enseñanza dentro de la iglesia. Me parece. Me lo han dicho y yo he tratado de prepararme en ello. Por eso quizás manejo ciertos temas que otras personas no lo hacen.
Entonces, eh, tenemos a Judas Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Santiago, fiel, leal y comprometido de los apóstoles. Es conocido por su epístola al Nuevo Testamento. Hay una confusión, señores, porque se dice que Jesucristo tenía un par de hermanos, entre ellos también Judas. Ahora ha habido una revisión de los textos con los años y se cree que este Judas, que escribió esa carta que está antes de Apocalipsis, que me parece que es una sola hoja, ese Judas, el que era el discípulo, fue el que le escribió. Dicho sea de paso, que es una carta que es canónica, inspirada, tomó sus datos de un libro apócrifo. Esa carta, si algún día se revisa el canon y los libros divinamente inspirados que nos dejaron, un canon que ustedes saben que ese canon, esos libros que tenemos, no lo eligieron santos, lo eligió un emperador que no era cristiano nada, que cuando nos independizamos de la Reforma Protestante, nos quedamos con esos mismos libros, cuando había más de 10,000 libros y epístolas de esos primeros 300 años de cristianismo. Señor, desde que Cristo ascendió más o menos en el año 33 hasta el concilio de Nicea en el 325, todos esos ministros que hicieron ese trabajo enorme por la obra de Dios, que muchos de ellos fueron lanzados en el anfiteatro ahí en Roma para que se lo comieran los leones y murieron toditos crucificados y le cortaron la cabeza. Toda esa gente escribieron epístolas y cartas y libros. ¿Por qué eligen nada más estos 66? Eso hay que pensarlo. Pero entonces esa carta de Judas, que es una carta profunda que habla de muchísimas cosas, incluso saca su reflexión de un libro apócrifo de Enoc. Entonces el libro es apócrifo, pero la carta de Judas es canónica. Eso hay que revisarlo. Pero sigamos, porque estamos hablando aquí de los 12 apóstoles y la probabilidad fantástica de que alguien me dijo que toditos eran traicioneros. Pero eso lo vamos a explicar ahora. Simón el Celote. Se cree que fue un misionero que murió en Persia. Hay dudas sobre eso. No hay muchos rasgos. Apasionado, ferviente y comprometido con su causa. Era de un partido político que también era el mismo partido de Judas Iscariote. Los celotes, señores. Eran la parte de la izquierda de esa época. Pero parece que cuando Cristo lo llamó, abandonó esa causa y amparó esta. Hay muchas cosas que no están claras. Pero recuérdense que nosotros estamos transmitiendo esto porque muchas personas me han dicho que los apóstoles eran traidores, la mayoría, muchos de ellos, porque viene ahí Semana Santa y ya están tocando el tema, señores, ya con toda esta información que tenemos, ya la gente está leyendo. La gente investiga y hay mil información, y hay mil diabluras. Pero vamos a terminar para luego analizar eso. El último entonces, Judas Iscariote. ¿Verdad? Aquí dice que es ambicioso, codicioso y traicionero. El profesor Juan Bosch, de aquí de República Dominicana, el gran escritor y político, hizo un ensayo defendiendo a Judas Iscariote. Juan Bosch, dentro del ensayo, dice que, para empezar, quienes han juzgado a Judas son Pedro y Juan. Incluso Juan dice en una que hurtó de la bolsa y eso. Pero un punto que hay que tomar en cuenta de Judas es que Judas era el único que no era judío. Era de Iscariot Samaria. Y era tesorero del ministerio de Jesús. Y era un político. Por demás, un traidor que cogió un par de monedas y lo hizo. Pero es diferente a Pedro, que vio a su Señor haciendo prodigios y milagros durante 3 años y lo negó 3 veces. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Lucas no es apóstol. Lucas fue un amigo griego de Pablo y fue preciso que él escribiera, porque si era médico y era un intelectual, estos sucesos. Él escribió el Evangelio de Lucas, que es muy intelectual,
presentado para los griegos, y escribió el epístola de los Hechos, el libro de los Hechos, donde se narra el principio de la historia de la iglesia y cómo se difundió, todos los viajes misioneros de Pablo. Es un libro de vital importancia. Ese libro no puede faltar en el cristianismo, porque dice cómo el evangelio dio sus primeros pasos hasta llegar a nosotros. Entonces Juan Marcos, era aparentemente un discípulo de Pedro. Hay muchísimas versiones incluso de que Pedro le salvó la vida en una, pero lo iban a matar. Dijo, no, Pedro es él. Y hicieron que Marcos saliera para que Marcos, que era joven, siguiera el ministerio. Y ahí es que agarran a Pedro y luego él se declara y pide que lo crucifiquen boca abajo. Pero Juan Marcos también aparece en una discusión con Pablo. El apóstol Pablo entendía que Marcos era muy lento para el asunto de las misiones. Pablo necesitaba personas que no se enfermaran, que no dudaran. Y para hacer una misión, señores, ir a pie como andaban los apóstoles, por aire, mar y tierra. Por aire no, es una frase dominicana. Pablo estuvo en alta mar perdido, naufragó el barco varias veces, anduvo por camino donde habían bestias, habían leones, había de todo para predicar el evangelio. Y eso no lo aguantaba todo el mundo. Por eso él tuvo a Juan Marcos, tuvo Lucas, era un colaborador, tuvo a Bernabé, tuvo a uno llamado Silas, tuvo a Apolo. Quizás la rapidez con que él quería levantar la obra obedecía que Pablo, como él dice, como un abortivo, iba camino a matar evangélicos y Jesús lo detuvo. Y tuvo un encuentro directo con Jesús. Y dice más, dice que vio cosas en el cielo, porque lo subieron allá, que no podía revelarla. Quizás si todos ellos hubiesen visto eso, aunque vieron al Jesús terrenal, que hizo todo, resucitó, reprendió demonios, alimentó más de 5,000, caminó sobre las aguas, lo vieron todo. Entonces tal vez no tienen excusa, pero nada. Marcos parece que era medio lento. Deja a Pablo y se engancha a Pedro. Y termina él escribiendo uno de los evangelios, aunque no era de los discípulos. Y ya sabemos que Matías fue el que sustituyó a nuestro querido Judas. ¿Tú entiendes? Hay una teoría de que Judas pudo haberse salvado si no se suicida. Primero por la predestinación, porque Dios no puede, según las mismas leyes de Dios, predestinar a alguien para la muerte. Entonces, si Él no se quita la vida, o quizás previendo eso en el versículo anterior, en los versículos que hay, sobre la casa donde iba a morir y todo eso, pues como Dios lo sabe todo, lo anticipó y él se quitó la vida por la angustia, por la traición. Entonces, estos son los tres. Para recapitular, tenemos que los 12 discípulos son Simón Pedro, Andrés su hermano, Santiago hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Ahora bien, hay un texto en la Biblia que dice que a la hora que vinieron a prender a Jesús, ellos salieron huyendo. Dice así, esto está en Mateo 26, a partir del 47. Yo lo voy a leer. Mientras todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo bese, ese es, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Entonces acercaron, le echaron mano y le detuvieron. En eso uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y de un golpe le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada, pues todo lo que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo ahora rogar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras que dicen que así debe suceder? En esa hora dijo Jesús a la multitud: ¿acaso han salido contra mí
con espadas y garrote para prenderme, como si fuera un ladrón. Cada día me sentaba yo a enseñarle en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Ay, 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 señores. Ahora, ¿qué está pasando? Eso es traición. Dejaron a su maestro. Todos. En ese momento se convirtieron todos en traidores. Ninguno estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Resulta y viene a ser que cuando llegó el día del Pentecostés, que está en el capítulo 2 de los Hechos, ellos regresaron todos. Estaban unánimes. Y ahí llegó el Espíritu Santo. Señores, y ahora vamos a ver qué hicieron esos discípulos después de eso, cómo terminaron. Yo quisiera decirle a ustedes que quizás no ocurrió enseguida. Dios levantó o permitió que Pablo entrara al ministerio. Pablo tuvo que enfrentarse a los discípulos en la primera asamblea, que está en el capítulo 15 de los Hechos, para decir que no se puede ordenar que los no judíos se circunciden. Entendía que la iglesia era un misterio y la iglesia era por la fe en Jesucristo que se iba a salvar. La iglesia no tenía por qué judaizar. Señores, eso está desde el principio. La iglesia no puede judaizar, no puede hacer las cosas que el pueblo judío practica. Se mandó a evangelizar las naciones, no a judaizarlas. Y Pablo se fajó ahí con Pedro y todo el mundo. Y se determinó que los que no eran judíos no tenían que circuncidarse. Y esa lucha con Pablo siguió porque Pedro no la puso fácil. En Gálatas, Pablo dice que Pedro era de condenar porque cuando llegaba, que se metía con los judíos que estaban judaizando. ¿Tú entiendes? Hay incluso una versión ahí que dice que lo tuvo que abofetear, pero creo que estaban exagerando. Lo importante es que aunque Pablo levantó casi todas las iglesias, los discípulos llenos ya del Espíritu Santo, la misma Biblia registra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, salieron a hacer la obra del ministerio. Entonces vamos a ver esta. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Salió a predicar y terminó en martirio. Fue crucificado boca abajo. Una muerte honrosa luego de la traición. Entonces se reivindicó el hombre. Se purificó, se transformó y murió con dignidad. 2. Andrés. Se cree que fue crucificado en una cruz en forma de X en Acaya, Grecia. Este está más claro que otro porque hay varios puntos que lo determinan dentro de la historia. También se reivindicó. No terminó como traidor. Emprendió su causa y la terminó. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en ser martirizado. Fue ejecutado por Herodes Agripa I en Jerusalén en el año 44. Otro más, señores. Lo que le hacía falta a ellos era el poder del Espíritu Santo. Esa doble porción. Seguimos. Felipe llevó el evangelio a Grecia y Frígida, racional, lógico y analítico. Según la tradición, fue crucificado en Hierápolis. Otro más. Bartolomé predicó en la India y en Armenia, donde fue martirizado. Sincero, discreto y sin rodeos. Otro más. Tomás, se cree que llevó el evangelio a la India, donde fue martirizado. Señores, acuérdense que todos esos países tenían sus dioses y eran politeístas, adoraban incluso a varios dioses. Tú llegar allí a predicar un solo Dios. Yo hablé de eso en estos días. Países que tenían esas religiones, tenían esa teología natural, que cada aspecto de la naturaleza tenía un Dios. El agua, el aire, el mar.
el viento. Entonces tú llegar allí a decir que todo eso es mentira, que hay un solo Dios, no era para menos. Todavía lo hacen. Imagínense ustedes en aquel tiempo. Santiago, hijo de Alfeo, fue líder de la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Santiago, hijo de Zebedeo. Fue apresado y finalmente asesinado. No dice cómo. Se sabe que lo hicieron. Mateo fue martirizado en Etiopía. Judas Tadeo se cree que murió mártir en Persia. Simón el Celote murió de causas naturales. Judas Iscariote se ahorcó. Y Juan, el apóstol, murió en su cama en la ciudad de Éfeso. No sin antes regalarnos unas cartas maravillosas y por supuesto el libro del Apocalipsis, ya que independientemente de que murió en su cama, no fue que no sufrió por el testimonio. Él mismo lo dice en el Apocalipsis, cuando arranca el libro. Yo me encontraba en la isla de Pasmo, desterrado por el testimonio de Cristo. Encontró misericordia en alguien que en vez de cortarle la cabeza lo desterró. Pero gracias a Dios, porque allí es que encontramos a este gran apóstol escribiendo esta epístola. No una epístola, un libro complejo. Un libro complejo que de algún modo él lo vio en visiones, pero que complementa muy bien el libro de Daniel y Ezequiel y un par de los profetas menores que tienen similitud para completar los eventos futuros. Entonces, señores, sabemos ya por la Biblia y por la tradición que esos 12 apóstoles que se llenaron de miedo, que traicionaron a su Señor porque salieron huyendo, porque le negaron, porque le vendieron, con la excepción de Judas, estos regresaron al aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron por el mundo a predicar y a dar sus vidas. Se reivindicaron. Entonces, el único traidor fue Judas. Los demás murieron como héroes y mártires del Evangelio de Cristo. Gloria a estos hombres que esperan la resurrección de los muertos, que tendrá lugar cuando el Señor venga en gloria a buscar su iglesia. Y esto, Señor, entonces fue todo por hoy. Quería hacer la salvedad porque ya le dije que muchos muchachitos que están convirtiendo en la iglesia y están predicando, no saben y desconocen todo esto. Y que Marcos, Lucas, no son de los apóstoles, sino dos asociados colaboradores, uno de Pedro y el otro de Pablo. Entonces vamos a seguir cada día trayéndole a ustedes estos temas, que muchos de ellos no son tabú, sino muestras de una deficiencia que hay en las iglesias hoy día en la enseñanza. En nuestras iglesias la gente está yendo más en gloria, le gustan más los coritos, pero a la hora de que hay un estudio bíblico no van. Por eso otras religiones han repuntado y tienen un manual eréctil lleno de herejía, que da pena, todo eso, predicando un evangelio que no está nada cerca de la salvación. Entonces nosotros debemos provocar un avivamiento tocando estos temas, ya que en muchas iglesias no se puede porque están secuestradas. Pues nada, para eso están las redes. Siempre habrá un mecanismo para que la palabra de Dios llegue. Entonces esto fue todo por hoy. Ahí está, dentro de lo que nos sigue está viendo Ramfi Toribio, mi compadre y amigo, María Estela Eusebio Difo, mi madre. Y nada, nos veremos mañana en otros análisis bíblicos con Carlos Álvarez, su hermano. Entonces ya ustedes saben, Dios le bendiga, Dios le guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga el Señor de ustedes misericordia. Entonces hasta mañana, pasen todos muy buenas noches.